tiempos. Los números nos dicen que son más de 5.7 millones de ecuatorianos los que no tienen empleo o un empleo no adecuado, pero esos ecuatorianos no son números, tienen rostro y tienen nombre, tienen familia y necesidades y también aspiraciones. Con una economía que apenas se está despertando después de la pandemia, ¿qué posibilidad real existe de atenderlos? Vamos a conversar sobre esto con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Un saludo a la audiencia y gracias por esta invitación. El último lunes, la Cámara de Comercio de Quito inauguró la iniciativa Consenso por el Empleo. ¿En qué consiste? Lenin, desde el año 1929 el Ecuador efectivamente enfrenta una crisis muy severa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario también. Sin duda es una crisis que ha generado un alto nivel de desempleo. Hoy por hoy solamente 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado. Si esto lo miramos desde el punto de vista de mujeres, Lenin, solamente 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado. Si lo miramos desde el punto de vista de jóvenes, 2 de cada 10 jóvenes tienen un empleo adecuado. Y si lo vemos desde los adultos mayores, 1 de cada 10 adultos mayores tienen un empleo adecuado. Esa es la importancia con la cual la Cámara ha convocado a estas personas, a estos grupos, a jóvenes, a mujeres, a emprendedores, a adultos mayores, para escucharles, para darles una oportunidad de que nos permitan entender sus necesidades, sus propuestas, para que todas estas propuestas puedan efectivamente ser consolidadas al final del mes de julio. Planteamientos que vamos a entregar al señor presidente de la República y a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que efectivamente puedan ser convertidas en modalidades contractuales que generen la incorporación de esta gran mayoría de los ecuatorianos al sector productivo y, por supuesto, a un empleo digno y a un empleo adecuado. Ahora, más allá de ese espacio de diálogo en donde todos comentan, en donde todos escuchan y construyen un documento en consenso, ¿cuáles son las acciones concretas que consideran ustedes el gobierno debería implementar para revertir esta realidad? Lenin, lo que hemos logrado escuchar de estos jóvenes, lo que hemos logrado escuchar de los emprendedores, son realmente propuestas que deben ser escuchadas por la Asamblea Nacional, por el señor ministro de Trabajo, para poderlas trasladar en propuestas. ¿Qué es lo que nos han dicho los jóvenes? Los jóvenes universitarios lo que quieren es oportunidades de trabajo. Ellos son una generación diferente a la nuestra y lo que buscan es experiencia. Es un esquema contractual diferente al que ellos están buscando en relación a lo que probablemente mi generación buscaba, un solo trabajo para toda su carrera laboral. Ellos lo que buscan es efectivamente contar con oportunidades, contar con experiencia. Las mujeres efectivamente requieren, también son las más afectadas producto de esta pandemia, y una forma de reconocer sus derechos es efectivamente promover su igualdad en remuneración y la oportunidad para que puedan tener un empleo adecuado. Desde el punto de vista del emprendimiento, Lenin, y esto es muy importante que lo entendamos, los jóvenes emprendedores, los emprendedores ecuatorianos, cuando deciden emprender, saben que emprender es complicado, saben que eso requiere un riesgo, pero lo más complejo que nos han logrado mencionar es que cuando por alguna razón, Lenin, el emprendimiento no funciona, además del endeudamiento que ellos han generado para llevar a cabo su emprendimiento, se quedan también con un endeudamiento muy alto producto de las liquidaciones que tienen que hacer a los colaboradores cuando, insisto, en un escenario el emprendimiento fracasó. Por otro lado, otra propuesta que ha nacido de los jóvenes tiene que ver efectivamente con buscar la posibilidad de que puedan tener contrataciones eventuales, pero no necesariamente con un sobrecosto como lo que hoy existe. Y obviamente esto lo que busca es que podamos tener trabajadores que puedan reemplazar a otros trabajadores cuando están de vacaciones y cuando estos se enferman. Y lo que las empresas lamentablemente no hacen por temor a tener una relación contractual es justamente no contratar estos gobiernos. ¿Qué otra propuesta, Lenin, ha nacido de estos grupos? Jornadas y horarios que se adapten a las necesidades de las partes. Y uno de los aspectos, sobre todo en los desempleados, en los informales, lo que nos han planteado es de que puedan tener oportunidades para trabajar los fines de semana y los empleados sin sobrecargo. Y esto lo que va a generar sin duda es que podamos tener más gente bajo un empleo formal. Y las otras propuestas de los jóvenes también es que podamos tener jornadas de trabajo en horarios que se puedan adaptar tanto para las necesidades de las empresas
como también para las necesidades de los empleados o trabajadores, desde el punto de vista inclusive de que los jóvenes, Lenin, puedan, mientras estudian, puedan trabajar y de esa manera apoyar a las finanzas de sus hogares. Esas algunas de las propuestas, Carlos. Ahora, ya el gobierno anterior implementó nuevas modalidades de contratación que finalmente no representaron un gran avance ante la crisis del desempleo. ¿Qué es lo que no funcionó en ese momento y por qué la propuesta que ustedes van a plantear es distinta? Porque las jornadas que se plantearon, Lenin, están establecidas como reglamentos, no como ley, lo que genera de alguna manera dos elementos importantes. Primero, la fragilidad de que ese reglamento pueda ser modificado, y la otra, la temporalidad. La crisis laboral que tiene el Ecuador necesita de propuestas efectivamente innovadoras, diferentes, dando espacio a que justamente los jóvenes lo puedan hacer. Y es relevante mencionar esto, Lenin. La mejor política social es el empleo, un empleo digno, un empleo adecuado, porque solamente, Lenin, a través del empleo vamos a poder reducir la pobreza. Y lo más importante también, Lenin, que la clase media, que es la clase más afectada en esta pandemia, pueda nuevamente volver a crecer en el Ecuador. Esa es la importancia y la coyuntura por la cual pensamos que es necesario que exista una corresponsabilidad, Lenin, por parte del gobierno nacional, por parte de la Asamblea Nacional, para ponerse en los zapatos de los empleados, en la camiseta de los empleadores, para darnos de manera urgente estas alternativas, porque el desempleo y el hambre están todos los días, Lenin, y mientras más nos demoremos, no vamos a poder corregir un problema crítico para el país. Que lo que en medio de esta coyuntura quiere el sector empresarial es terminar evitando el pago de indemnizaciones, de utilidades, de horas extras, tener la libertad para contratar a prueba y después de 3 meses despedir sin beneficio de inventario, olvidando o dejando de lado aquel principio de la estabilidad laboral. ¿Va también por ahí la cosa, Carlos, tomando en cuenta que esto que un sector de la sociedad identifica como derechos, ustedes lo consideran distorsiones? No queremos modificar las relaciones laborales existentes, Lenin. No vamos a afectar y no está en discusión el modificar las condiciones y las conquistas laborales que existen actualmente. Lo que buscamos es crear más oportunidades de empleo formal, Lenin, para quienes no lo tienen. Adaptándose a que el mundo cambió, Lenin. Ya las nuevas generaciones probablemente tienen expectativas diferentes a las tradicionales. Nuestro código de trabajo tiene que ser actualizado en función de las características del nuevo mundo, y obviamente mirando también las necesidades de los trabajadores y también los ciclos productivos. Lo que buscamos acá es conseguir identificar esas propuestas, identificar esas alternativas para que justamente sean incorporadas en las nuevas modalidades contractuales, por supuesto, manteniendo y respetando los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Amparados en el discurso de que no hay nada más precario que no tener trabajo, ¿se podría intentar, le pregunto, validar cualquier esclavitud contemporánea, cualquier abuso? ¿Qué garantías tiene el trabajador de que la realidad compleja que vive no será el escenario en el que se termine consolidando el desconocimiento de los derechos adquiridos, o en el que se termine consolidando la idea de un futuro pero con menos derechos laborales? Lenin, las leyes van a estar para cumplirlas y para respetarlas. La garantía para los trabajadores, como también para nosotros como empleadores, sin duda es el marco regulatorio que llegue a formar el gobierno nacional. Lo que nosotros haremos es respetar las leyes, la normativa existente, justamente, y como sector privado, Lenin, es importante entender que de cada 10 empleos, 9 son generados por el sector privado. No es el sector público el que va a generar el empleo. El empleo no se genera por decreto, Lenin. El empleo se genera cuando existe la confianza, cuando existe la capacidad y que se haga atractivo para los emprendedores, para los pequeños comercios, para las grandes empresas el poder contratar. Y por otro lado, que exista una relación laboral entre empleados y empleadores mucho más armónica. Ya debemos dejar esas viejas discusiones entre una relación obrero-patronal que ya el mundo la cambió, y por supuesto en el Ecuador también cambió. ¿Cómo lograr que se implemente el trabajo por horas en el Ecuador sin una reforma constitucional que lo desbloquee, pero sobre todo sin que eso signifique una vulneración a los derechos del trabajador, Carlos? Sin duda, Lenin, repito, lo más importante es no precarizar, es generar un empleo adecuado, un empleo muy bien remunerado,
que va a ser la mejor política social que efectivamente permita la reactivación del Ecuador y mejorar los niveles de pobreza y obviamente reducir pobreza y generar un mayor nivel de crecimiento de la clase media. Pero han encontrado una vía que evite la reforma constitucional. Hay una disposición muy clara que prohíbe la contratación por horas. ¿Han encontrado ustedes una vía que evite la reforma o necesariamente debe haber una reforma a la Constitución para que en el Ecuador se pueda generar la contratación laboral por horas? Lo que estamos haciendo, Lenin, es identificando el qué. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué propuestas son aquellas que se pueden hacer bajo la normativa actual o aquellas otras que eventualmente podrán requerir modificaciones al Código de Trabajo o a otras normativas, como usted menciona? Pero lo relevante es la corresponsabilidad, Lenin, para hacerlo en el corto plazo. Porque, como le menciono, el desempleo está allí, la pobreza está allí, el hambre está allí y necesitamos dar una respuesta a esos 5.7 millones de ecuatorianos que son la gran mayoría y que quieren un empleo adecuado y un empleo digno. Que el IES está quebrado. En otro tema, señala el representante de los empleadores ante el Consejo Directivo de esa entidad que no hay plata para cubrir las prestaciones de salud. Y claro, 14 años de meterle la mano terminaron por romper el saco. Ahora, Carlos, ¿cómo se salva al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El Estado le debe más de 7.000 millones de dólares y no hay dinero para pagar eso. Entonces, ¿qué se hace? Necesitamos recuperar de manera integral al IES. ¿Y esto qué va a reparar? ¿Con qué objetivo, Lenin? Con buscar nuevamente pensiones dignas, que el ahorro del trabajador esté en buenas manos, en un sistema de seguridad social eficiente, en un sistema de seguridad social sostenible, que fomente el aparato productivo y obviamente que brinde servicios de calidad. ¿Cuáles son, Lenin, como tú mencionas, las grandes causas de este problema? Por un lado, la falta de pago por parte del gobierno nacional y la no existencia de un acuerdo de cómo se va a pagar eso. Segundo, sistemas de financiamiento obsoletos, bajo variables demográficas que cambiaron y un manejo político por parte del IES. El incremento de las pensiones y los servicios de salud sin financiamiento. El incremento de la nómina del IES sin planificación y no de una manera no óptima. Y por otro lado, Lenin, algo que es muy importante, además de las deudas que el gobierno tiene con el IES, tiene que ver con el conflicto de interés que existe entre el directorio del Banco del IES y el IES. Ahí es fundamental el manejo de las inversiones, de los 20.000 millones de portafolio de inversiones del IES en el Banco del IES. Cerca de 10.000 están en inversiones con el Estado, que no generan los niveles de rentabilidad que quieren. Por lo tanto, es importante que de manera inmediata, el gobierno pueda establecer un plan de pagos con el IES, que se puedan establecer unos nuevos sistemas de financiamiento de acuerdo a la realidad actual del país, que exista autonomía y manejo responsable por parte del IES y también una diversificación de la cartera de inversiones mediante otro tipo de activos y no solamente activos del gobierno. La redefinición de la estructura directiva y administrativa y, por supuesto, lo que discutimos en la primera parte de la entrevista, Lenin, una política laboral que incentive el empleo, porque al tener un mayor número de trabajadores tendremos una mayor masa salarial, por ende mayores niveles de aportación al IES. Cuando dicen ustedes darle verdadera autonomía al IES, ¿se refieren a que hay que quitarle al Estado la posibilidad de manejar el dinero de los afiliados, que ya no sean los gobiernos quienes controlen el directorio de esa entidad? Puede ser el gobierno, Lenin, pero lo importante es que sea de una manera responsable, técnica y no política. Que el IES no se convierta en la caja chica del gobierno, sino que ese manejo de los ahorros de los ecuatorianos efectivamente genere una inversión pública y privada, pero rentable, y sobre esa base garantizar las pensiones y los servicios a los afiliados de la seguridad social, que son los trabajadores que han aportado durante toda su vida para poder tener una jubilación y servicios de salud adecuados durante su vida laboral. Y entiendo que desde el sector privado insistirán también en que se tiene que ir hacia un sistema de pensiones mixto. Lo más importante, Lenin, es corregir lo del corto plazo. Una vez que logramos tener, por ejemplo, cuáles son las verdaderas cifras, cuáles son las deudas que el Estado tiene, una vez que se tenga esa realidad,
es fundamental poder establecer una reforma estructural e integral del IES que garantice, insisto, unas pensiones adecuadas para nuestros trabajadores, que sus ahorros puedan ser manejados de manera eficiente. Pero primero debemos corregir estos problemas de corto plazo para luego efectivamente pensar en cuál es el mejor modelo de seguridad social para el país. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, muchas gracias por tu invitación.